Amén. Hemos comenzado ya hace algunos servicios con esta carta y en esta ocasión nos toca la porción del capítulo 1, versículo 10 al versículo 16. Y quiero dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan. Estamos muy contentos y queremos servirle y recibirle como usted se merece. Muy bienvenidos. Y tenemos la costumbre, cuando leemos, abrimos nuestras escrituras, de ponernos de pie, no como reverencia al predicador, sino como reverencia a la palabra de Dios. Entonces, yo le invito, si usted lo desea hacer, ponerse de pie y leemos entonces Tito, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y dice así el apóstol Pablo escribiendo aquí a Tito: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que aparentan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Creo que no es una novedad si yo les digo a ustedes que estamos en un tiempo donde hay muchos falsos maestros. Hay mucha confusión dentro de las iglesias por las falsas doctrinas. Y por esa razón hay una gran necesidad que haya líderes que no solamente sean buenas personas, personas que sean íntegras, sino que necesitamos hombres que sean hombres de la palabra de Dios, hombres de la palabra. Personas que han tomado el tiempo suficiente para estudiar las Escrituras, personas que puedan trazar correctamente las Escrituras y que puedan enseñar la palabra de Dios a aquellos creyentes que quieren crecer sanamente en la fe. Y también para corregir a aquellos que tienen mala doctrina, a los que no han aprendido bien y necesitan ser corregidos y necesitan ser instruidos. Y Dios, créame, mi querido hermano, que eso quiere hacer con nuestra iglesia, con la iglesia de Sion. Y lo quiere hacer con esta congregación y lo quiere hacer también con tu vida. Y para esto es necesario que nosotros invertamos tiempo en conocer la palabra de Dios. El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta con el mandato de establecer hombres como ancianos en las iglesias. Y antes de entrar en los versículos que nos tocan hoy, me gustaría hacer un breve repaso para introducirnos en el tema. Aunque estos versículos ya lo hemos visto en otra exposición, me gustaría hacer una breve recordación. En el capítulo 1, pero el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Establezcas ancianos en cada ciudad. Había una iglesia en cada ciudad y era necesario que se pueda establecer un liderazgo bíblico en cada iglesia. Así como yo te mandé, es un mandamiento. Fue un mandamiento para Tito, fue un mandamiento para las iglesias de Creta y también es un mandamiento para toda iglesia. Cada iglesia debe establecer un liderazgo bíblico. Los creyentes que iban a ser elegidos ancianos debían ser administradores de las cosas de Dios. No es que le dieron una iglesia, no es que le encomendaron una iglesia, no es que la iglesia era de ellos. No, la iglesia es del Señor Jesucristo. Esta iglesia es de Cristo.
Los ancianos, los obispos o los pastores, que son sinónimos, solo somos administradores de las cosas de Dios. Así que la iglesia no le pertenece a los líderes ni a los pastores. Ahora, estos ancianos debían cumplir ciertos requisitos para poder calificar en esta tarea. Ellos deberían ser hombres íntegros, maduros en la fe, para que puedan guiar con su ejemplo a la congregación. Y sería necesario entonces que ellos sean ejemplo, tengan una vida recta, un caminar recto delante del Señor. Y también debían ser hombres de la palabra. Obviamente, un pastor, un anciano, un obispo, debe ser una persona hábil con la Escritura, que conoce las Escrituras. Y vamos a repasar brevemente estas calificaciones para ser pastor, anciano, obispo. Todos estos son sinónimos, no son tareas diferentes, sino que son utilizados en las Escrituras como sinónimos. Entonces, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Recordando entonces, un pastor debe ser un hombre íntegro, no perfecto. No estamos hablando de perfección, pero hablamos de integridad. Un hombre que piensa, dice y siente lo mismo. No alguien que siente, pero dice una cosa diferente. No alguien que dice, pero piensa una cosa diferente. Una persona íntegra, que es capaz de gobernar primeramente a sí mismo, a su persona. Gobernarse a sí mismo. Un pastor que no puede gobernar su propia vida, su propio temperamento, sus propios deseos, está descalificado para esta tarea. También está descalificado si no puede gobernar bien su familia. Si un pastor no puede gobernar su matrimonio, está descalificado. Si un pastor no puede gobernar sus hijos, está descalificado. En fin, debe tener una casa en un orden bíblico, con relaciones bíblicas dentro de su hogar. Mire, ahí en 1 de Timoteo, un pasaje paralelo a este, Pablo escribiéndole a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo, el capítulo 3, donde también están los requisitos para los obispos, ancianos o pastores. Capítulo 3, versículo 4, dice con respecto a los pastores que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe, no dice que no puede, dice que no sabe. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? O sea, si un anciano no puede gobernar su casa, obviamente no va a poder administrar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay muchas más personas, hay muchas más cosas, hay muchos más problemas. Entonces, si no puede gobernar su casa, mucho menos entonces podrá gobernar la casa de Dios. Recuerdan el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un hombre que servía a Dios continuamente en el templo. Sus hijos también eran sacerdotes, pero sus hijos eran malvados, pecaban abierta y groseramente. Elí estaba en el templo, pero no podía gobernar a sus hijos eran como demonios, ¿no? Y Dios les reprende. Y no reprende por no educar bien a sus hijos, sino lo reprende por no ponerle tropiezo en su pecar, por no estorbar a sus hijos en el pecado que ellos practicaban. Ese fue el problema. Un padre debe saber gobernar a sus hijos, debe saber cómo ponerle límites, cómo ponerles freno, esto está claro. Y obviamente esto tiene que ver para aquellos hijos que viven debajo del mismo techo. Padre, tu hogar, tus reglas.
Y debes saber cómo hacer que tus hijos respeten tus reglas. Son tus reglas, no son sus reglas, son tus reglas. Pero aquella persona que no sabe cómo poner sus reglas, hacer respetar su casa, hacer respetar el techo, sus hijos que viven, no importa que tenga 80 años. Si vives bajo mi techo, respetas mis reglas, ¿no? Esa es la idea. Cuando los hijos se casan y se van, uno ya no tiene esta autoridad. Pero si tus hijos están fuera de control en tu casa y tú eres un anciano, estás descalificado para el liderazgo porque no puedes controlar tu casa. Debes ser un hombre íntegro, debes ser un hombre maduro, pero también debes ser un hombre de la palabra. Versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un pastor debe ser un hombre que ha tomado mucho tiempo para estudiar, para aprender la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no ocurre de un día para otro. No pasa automáticamente. Ojalá fuera así. Ojalá pudiéramos tomar una pastilla y decir, wow, listo, ya sé, ya tengo todo el panorama, Antiguo Testamento, Nuevo, las 4 teologías. No es así. No pasa de esa manera, no es automático. Un anciano, un pastor, ha invertido mucho tiempo de su vida para conocer las Escrituras. Sería maravilloso que fuera automático, pero no es así. Para conocer la palabra de Dios tienes que convertirte en un estudiante de las Escrituras. Y muchos de ustedes que llegan acá cada jueves, me encantaba cuando nuestro hermano comentaba todas las reuniones que tenemos, se dio cuenta que todas las reuniones que tenemos tienen que ver con la enseñanza de las Escrituras. Si usted viene cada jueves, los miércoles, los sábados, usted es como un semi-estudiante de las Escrituras. Porque usted cuando viene a este lugar viene a aprender la palabra de Dios. Es eso lo que enseñamos, es eso lo que hacemos. Pero en el caso de un anciano, un pastor, no es una opción. Él debe ser un estudiante y esto es un requisito. Si no, no califica. Así que un anciano debe ser un estudiante de las Escrituras. Y yo quiero animar a cada hermano que está acá. Quiero animarle a que usted se convierta en un estudiante. Porque usted puede decir, yo ahora no tengo ningún llamado a liderar, pero usted no sabe cuáles son los propósitos de Dios para su vida. Y ahora es el tiempo que usted invierta sus días, su tiempo en estudiar las Escrituras. Si no está viniendo los jueves, venga el jueves porque enseñamos las Escrituras. Los miércoles, los sábados, en cada lugar, en la escuela bíblica, todo lo que hacemos contiene la palabra de Dios. Así que le animo a que usted pueda hacerlo, a que se anote al seminario. Sí, bueno, pero ¿cuántos de ustedes que decían, bueno, ¿para qué seminario si yo no voy a servir al Señor? No, es que necesitas conocer al Señor, no solamente para ser un líder, para vivir, para enseñar, para ser un buen padre, una buena esposa. Necesitas conocer la palabra de Dios. Así que le animo a que usted pueda sumarse. Veo cada vez más mujeres en la reunión de damas. Lore lo hace por Zoom. Si usted no tiene, por ahí está demasiado lejos, tiene la oportunidad de por Zoom, están estudiando Esther. Proverbios. Pero estuvieron estudiando Esther. Súmese, qué maravillosa oportunidad. Estudian la palabra de Dios, ¿no? Así que yo le animo a que usted pueda hacerlo. ¿Usted quiere ser un estudiante? Bueno, súmese a las actividades, porque en cada actividad enseñamos la palabra. Si puede hacerlo, hágalo. No desperdicie el tiempo. Dedique cada día de su vida a estudiar la palabra de Dios. Eso es muy importante para cada creyente. Pero obviamente para el caso de un anciano, esto es un requisito. Un anciano debe trazar correctamente la palabra de Dios. Debe ser un retenedor de la palabra fiel. Un anciano no se puede desviar de las Escrituras. De ninguna manera. No es un hombre que está yendo detrás de programas, de cosas novedosas, de cosas que se implementan en las iglesias, tratando de hacer actividades para retener las personas en las iglesias. No, un pastor es un hombre de la palabra, que predica la palabra. No va a ir detrás de ninguna moda ministerial. Un anciano es alguien que permanece en la palabra de Dios.
Porque las personas necesitan la palabra de Dios, no necesitan entretenimiento. ¿O usted vino acá para ser entretenido? No, usted vino acá para escuchar la palabra de Dios. Usted no vino a escuchar lo que a mí se me ocurre, contarle una historia. No, usted vino a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Escuchar la palabra de Dios. Un pastor expone la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que trae cambios, es la única que transforma, es la única que santifica, es la única que hace madurar al creyente, es la palabra de Dios. Un pastor expone la palabra de Dios y confía que el Espíritu Santo hará la obra en cada creyente. Me pone muy contento muchas veces algunos de ustedes o personas que nos visitan, que nos dan gracias por la predicación o por la enseñanza. Obviamente eso nos pone muy bien porque es lo que tenemos que hacer. Pero créame que no preparamos un mensaje para ninguno de ustedes. No estamos preparando un mensaje, no estamos eligiendo, estamos predicando versículo tras versículo, sin omitir ninguno de ellos. No preparamos un mensaje para nadie en particular. Lo que hacemos es exponer la palabra de Dios y tratar de hacerlo con fidelidad, y el Espíritu Santo hará el resto. Confiamos en eso, en el poder de la palabra de Dios, en que usted tiene hambre de escuchar la palabra de Dios, ser fiel, sin distorsionar la palabra de Dios. Pero el que se desvía de la palabra de Dios está descalificado para el liderazgo. ¿Por qué? Porque está tomando un lugar que no le corresponde. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo gobierna a su iglesia por medio de su palabra. Es la forma que Cristo gobierna a su iglesia. Si yo tomo el lugar de Cristo, si yo no expongo la palabra, entonces estoy tomando un lugar que no me corresponde. Es la palabra la que gobierna la iglesia. Y si yo vengo acá con mis historias y con mis cuentos y lo que fuera, lo que estoy haciendo es tomar el lugar de la cabeza. A mí no me corresponde ese lugar, a ningún hombre le corresponde. Cristo gobierna su iglesia por su palabra y lo que debemos hacer es predicar su palabra. Y obviamente usted viene a eso, a escuchar la palabra de Dios. Y si yo no digo lo que Dios dice, si yo no expongo lo que Dios dice, entonces yo estoy descalificado para esta tarea. Y claro, obviamente que necesitamos, como dice aquí el versículo, exhortar con sana enseñanza y para convencer a los que contradicen. Necesitamos sana enseñanza para exhortar y para animar, pero también para convencer a los que contradicen. Todos hemos llegado aquí con alguna idea de cómo es Dios, de cómo debemos adorar, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, pero quizás nuestras ideas contradecían la verdad. Y cuando usted se sienta a estudiar las Escrituras, será Dios mismo, por medio de su palabra, que lo va a convencer que usted estaba en un error. Y va a decir, uy, ¿cómo es que estaba en este error y yo no lo sabía? ¿Por qué yo no sabía esto? Porque nunca te enseñaron la verdad. Y cuando se enseñan las Escrituras, es Dios el que corrige nuestra doctrina y nuestra forma de pensar. Usted sabe que la única forma de distinguir lo verdadero de lo falso no es conociendo lo falso, sino conociendo lo verdadero. Usted ve las personas que cuentan dinero y de repente cuentan dinero y agarran un billete y lo separan. Y uno dirá, ¿qué será? Que esa persona se pasó mucho tiempo tratando de conocer el billete falso. No, es que esas personas tienen acostumbradas sus manos a lo verdadero. Tocan constantemente lo verdadero y cuando tocan algo falso se dan cuenta inmediatamente. Así es la sana doctrina. Nuestras manos deben estar acostumbradas a tocar la verdad, nuestras mentes deben estar acostumbradas a escuchar la verdad. Así que cuando escuchamos una mentira nos damos cuenta inmediatamente que eso es mentira. Así debe ser, así debe ser. Y ahora, ¿por qué hay necesidad de hombres como estos? Bueno, lo dice aquí, la razón es porque hay muchos engañadores, muchos engañadores. Hay muchos que se han desviado de la verdad, que se han desviado de la palabra de Dios.
y están destruyendo hogares, familias, congregaciones enteras. Están guiando a personas en muchas direcciones, pero no en el camino de Dios, no en el camino de la verdad. Hay muchas personas en iglesias con malas enseñanzas. Y saben, esas personas no saben distinguir la verdad de la mentira. Simplemente están tragando lo que otras personas les dicen, pero no tienen la capacidad de poder distinguir lo verdadero de lo falso. Por eso necesitamos hombres, mujeres que sepan manejar bien la Biblia y que con sana doctrina corrijan y exhortan. Acompáñenme al libro de los Hechos, el capítulo 20. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, a los pastores en Éfeso. Hechos 20. En esta ocasión, el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la región y se reúnen ahí en Éfeso. Versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, a Pablo, les dijo, fíjense lo que les dice, ¿no? Versículo 28 ahora. Estábamos en el versículo 17, donde muestra este llamado de Hechos 20, 17. Vemos el llamado del apóstol Pablo a los ancianos, a los pastores de la iglesia, los reúne. Ahora vaya al versículo 28 del capítulo 20. Mire lo que le dice a estos hermanos. Dice, por lo tanto, mirad por vosotros mismos. Porque un anciano lo primero que debe hacer es poner la atención sobre su vida, lo primero que debe hacer. Es mirar por sí mismo, asegurarse de que está siendo un hombre íntegro. Entonces le dice, por lo tanto, mirad, agrego yo primero, y de especial forma por vosotros. Y luego dice, y por todo el rebaño. O sea, primero por tu vida, y después que tengas cuidado de tu vida, de ser un hombre como Dios dice que debe ser, entonces cuida el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Cuál es entonces el trabajo de los ancianos? Bueno, primero cuidarse a sí mismo, cuidarse de sí mismo, cuidarse de sus propias pasiones. Luego cuidar la iglesia y luego apacentar. Apacentar significa alimentar. O sea que un anciano lo que debe hacer es primero ver su propia vida, luego poder ver la vida de la congregación, de la grey, y luego alimentar a la iglesia. ¿Por qué? Ahí lo dice. ¿Por qué necesitamos este tipo de hombre? Versículo 29. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y mire lo que dice. Y dice que de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Wow. El anciano debe cuidarse a sí mismo, debe cuidar la congregación, debe procurar alimentar. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, falsas enseñanzas, lobos que no van a perdonar a la iglesia, que van a intentar destruir la iglesia. Y este peligro no es un peligro que viene de afuera, es un peligro que nace de dentro de la iglesia. Y dice que se van a levantar de dentro de la iglesia y que van a arrastrar a discípulos tras de sí. Por eso la iglesia necesita hombres fieles, idóneos. ¿Por qué? Porque hay mucha falsa enseñanza. Hay muchas personas confundidas. Muchas. Nuevamente, nos anima mucho cuando usted viene aquí o personas que nos visitan y dicen, he venido aquí, qué bueno porque estudiamos la Biblia, estudiamos las Escrituras y están contentos con estudiar las Escrituras.
Quizás nos falta un montón de cosas, usted vio, ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos ponerle atención y que necesitamos desarrollar y queremos un lugar más cómodo para usted, pero lo primero que queremos es que usted escuche la palabra. Eso es lo que queremos, que usted conozca la palabra. Eso es lo que debemos hacer. Y volvemos a Tito entonces, al versículo 10 del capítulo 1 en nuestros pasajes. Y dice, nos da la misma razón. ¿Por qué necesitamos este tipo de hombres? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Impresionante. ¿Por qué necesitamos personas así? Hombres de la palabra, hombres íntegros, hombres que velen por sí mismos, por la iglesia y por lo que predican, por lo que enseñan, porque hay muchos contumaces, esto es, muchos rebeldes, muchos porfiados en el error, muchos obstinados, personas descontroladas, eso es lo que significa. Y la idea es que hay muchos que se resisten a la enseñanza de la palabra. Dice, habladores de vanidades, o sea, personas que no se centran en la palabra de Dios. Si no te centras en la palabra de Dios, entonces ¿qué hablas? Nada, son palabras huecas, son vanidades, arrogancias, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia que consiste en depositar la confianza en uno mismo. Si no hablan conforme a la palabra, entonces lo que dicen no tiene valor, no tiene poder. Y eso nunca va a llegar a la madurez. Solo la palabra de Dios puede llevarte, mi querido hermano, mi amado hermano, a un lugar seguro. Y a la madurez. Nada más que la palabra puede hacer eso. Y dice que son engañadores, son personas astutas. Astutos. Son engañadores. Veamos un texto que se encuentra allí en 2 de Samuel. Segunda de Samuel, el capítulo 15. Mire la astucia de Absalón. (15:1). Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, bien tempranito, y se ponía a un lado en el camino junto a la puerta de la ciudad, donde todas las personas entraban y salían. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ven, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una tribu de Israel. O sea, él se ponía a la puerta ahí de la ciudad y le decía, ¿tú vienes con un problema? Sí, ven, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Seguro le decía, mira, vienes al rey, pero el rey tiene tantos problemas, el rey no tiene tiempo para vos, pero sé seguramente que tu problema es importante, yo quiero oírte, cuéntame, yo quiero ayudarte. Eso es lo que estaba haciendo Absalón a las puertas de la ciudad. Fíjese lo que dice el versículo 3. Entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Te das cuenta lo que está haciendo? Él está tomando el lugar que siempre quiso tener. Está tratando de ganarse a la gente, ¿no? Sabes, hermano, cómo es esto. El liderazgo nunca tiene tiempo para vos. Pero yo quiero escucharte. Tu problema es grave, en verdad es importante. Y nadie tiene tiempo para escucharte, yo quiero escucharte. Eso es lo que estaba haciendo Absalón. Y mire, siga leyendo ahí. Dice, versículo 4, y decía Absalón,
¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y acá se revela ahí el corazón de Absalón, versículo 6. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Los engañadores roban tu corazón. Tu corazón. En este caso, Absalón tenía envidia por el lugar de su propio padre. Y lo que hacía era hablar con cada persona tratando de cautivar a esa persona, tratando de engañar a esa persona, tratando de generar desprecio por quien era el liderazgo. Y a su propio padre, ¿no? Y así muchas veces los engañadores en la iglesia, que lo único que quieren reclutar es gente para su propio reino. Entonces hablan mal de los que tienen roles, autoridad, los que están coordinando cosas dentro de la iglesia y se presentan a sí mismos como gente interesada por vos. ¿Y qué están haciendo? Lo único que hacen es robar el corazón. Así que debemos tener cuidado, hermanos, porque obviamente Absalón murió, pero este engaño todavía sigue de pie. Engañadores. Volviendo al texto y hablando de los falsos, dice, en otras palabras, lo que dice aquí el apóstol Pablo a Tito es que si no enseño sana doctrina, estoy llevando a las personas por otro camino. Y créeme, hermano, la sana doctrina te llevará cerca de Dios. Pero la mala doctrina te llevará muy lejos de la voluntad de Dios. Muy lejos, muy lejos. Y dice, mayormente de los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos son falsos maestros. Trastornan casas enteras, familias enteras. Enseñan lo que no conviene. ¿Por qué? Porque no coincide con la verdad lo que enseñan. ¿Y cuál es el resultado? Es la confusión de familias enteras, de muchas personas, sacándolas de las iglesias. Qué terrible, hermano, será el día que tengan que pararse delante de Dios, el día del juicio. Imagínate si fueras tú y tengas que pararte delante de Dios y tú fuiste a aquella persona que guió a un montón de familias enteras por caminos equivocados. Qué terrible ese día. Qué terrible. Lo más seguro para usted y lo más seguro para mí es que estudiemos este libro. Porque yo voy a dar cuenta delante de Dios. Sí, claro, por lo que enseñé. Pero usted también va a dar cuenta. Y no va a poder decir, no, lo que pasa es que fue otro hermano el que me llevó al error, lo que pasa es que era mi amigo y yo para hacerle pata, y entonces, no vas a poder hacer eso. ¿Sabes lo que te va a decir Dios? ¿Por qué escuchaste? Tenías una Biblia en tu mano. ¿Por qué no la estudiaste? ¿Por qué no la estudiaste? Y esas enseñanzas de los falsos son por motivos egoístas, ganancias deshonestas, motivos vergonzosos. A veces podemos pensar, obviamente, en el caso de los cretenses, de buscar dinero, buscar ganancia. Pero los fanfarrones también aman quedarse con lo que no le pertenece. Y esto obviamente era propio de ellos. Pero el punto más amplio es corromper los dones de maestro para su propio beneficio. Y hoy esto lo vemos, hermanos, en muchas expresiones en la iglesia y pseudos iglesias como los Pares de Sufrir, que te venden el aceite, el agua, y después del agua el vapor, y después, no sé, y venga y compre, y lo único que están interesados en venderse lo que venden, ¿no? Y hay quienes obviamente entran al ministerio para provecho personal. Versículo 12, y vamos avanzando. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estas personas se desviaron hace mucho de la verdad. Y como están desviados hace mucho de la verdad, le dice el apóstol Pablo, repréndelos duramente. Los pastores y ancianos debían utilizar su autoridad, la autoridad dada por Dios para reprender a estas personas, usando siempre la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estas personas estaban afectando a otras, estaban afectando a toda la iglesia, estaban desviando a familias enteras. ¿Y cuál es el propósito de reprenderlos? Bueno, que sean sanos en la fe. La mala doctrina produce mala manera de vivir, pero la sana doctrina produce una vida sana. Por eso debemos reprenderlos, para que sean sanos en la fe. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Hay muchos que enseñan fábulas, mitos, cosas que no pertenecen a la verdad, sino que son parte del imaginario colectivo, algo que no fue comprobado, narraciones maravillosas que se repiten de boca en boca, pero que no se sabe si son ciertas, leyendas, cuentos, cosas que no se saben si son verdad. Hay gente que se para detrás de un púlpito para hacer estas cosas, o para enseñar mandamientos de hombre, y estos mandamientos apartan a las personas, a los creyentes de la verdad. Esto es muy, muy peligroso, hermanos. Algunas personas que dicen, bueno, es que para ser de esta congregación tienes que vivir de tal o cual manera. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer. No, yo quiero vivir de la manera que Dios me dice que debo vivir, no conforme a lo que una persona me dice que debo vivir. Hay pastores que le ponen mucha carga a la congregación acerca de cosas que Dios nunca mandó. No te pintes. Bueno, píntate. ¿Alguien pinta su casa? ¿Decora su casa? ¿Hermosea su casa? Bueno, hazlo también con tu cuerpo. Decorosamente, obviamente. Pero hazlo. Pero hay muchas personas que ponen cargas y cosas que Dios nos dijo sobre personas para tratar de mostrar un fruto, una vida que realmente, una transformación que realmente no vivieron. Y qué triste que es cuando hay personas que no conocen las Escrituras y no pueden distinguir un mandamiento de Dios y un mandamiento de un hombre. Y por hacer esas cosas, obviamente, por no hacer esto, no hacer aquello, no es que, bueno, si soy más piadoso, soy más cristiano. No, lo que hace eso es apartarte de la verdad. Apartarte de la verdad. Por eso es más seguro, mi hermano, que aprendas las Escrituras, que estudies las Escrituras, que tú lo corrobores por ti mismo, lo que te enseñamos, como Dios te manda a vivir. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para los que están contaminados, todo es impuro. Para los que tienen mala conciencia, todo es malo. Ahora, obviamente la conciencia debe ser educada. Yo no puedo decir, bueno, a mí no me pesa esto en la conciencia y ya está, debe estar bien. No, la conciencia es educada. Tú debes tener una conciencia alineada con la palabra de Dios, porque tu conciencia puede estar corrompida. Tu conciencia puede estar muerta. Y puede ser que no te acuse de nada, no porque tu conciencia sea buena, sino porque tu conciencia está cauterizada. Nosotros debemos alinear nuestra conciencia con la palabra de Dios. Cuando tú alineas tu conciencia a la palabra de Dios y vives una vida pura conforme a la palabra de Dios, verás que no llamarás impuro a lo que es puro, pero a los que están corrompidos todas las cosas les son impuras, aún las cosas que Dios no ha prohibido y no ha llamado impuras. Muchas veces tenemos la tentación de solamente arreglar lo externo en las personas, de intentar arreglar a los creyentes externamente, que no hagan esto, que no hagan aquello. Pero en eso hay un peligro terrible, hermanos.
Hay un peligro. Si simplemente le decimos a las personas no hagas esto, no hagas aquello, lo que estamos fabricando son religiosos. No nuevas criaturas, no nuevos convertidos, no creyentes. Estamos haciendo religiosas a las personas. Estamos cambiando su parte exterior. Tratamos de limpiar el vaso por fuera, pero por dentro está podrido. Pero tratamos que se vea bien por fuera nada más. Cuando intentas corregir solo lo exterior, puedes causar engaño, engañar a las personas, haciéndole pensar que son cristianos, haciéndole pensar que nacieron de nuevo cuando nunca nacieron de nuevo, cuando no son creyentes, cuando nunca fueron regenerados, cuando nunca vinieron a Cristo. Y es posible, mi querido hermano, que usted pueda venir domingo tras domingo a la iglesia y que lo haya hecho durante toda una vida, que haya venido a la iglesia una y otra vez, pero que nunca haya venido a Cristo. Y cuando llegue el día que se pare delante del Señor y le diga, sí, yo vine, Señor, cada domingo, cada reunión, vine a la iglesia, y el Señor te diga, sí, es verdad, lo hiciste, pero nunca viniste a mí, nunca confiaste en mí, nunca te arrepentiste, solo viniste a la iglesia. Por eso la palabra dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si nos mantenemos en la verdad. La idea, hermanos, no es que llegues a la iglesia, que vengas a la iglesia. El propósito es que llegues a Cristo para que seas salvo. Y cuando Dios regenera por el poder del Espíritu Santo a una persona, los cambios se dan con naturalidad. Cuando Dios transforma al interior, entonces naturalmente el exterior cambia. Pero no podés producir frutos distintos a tu naturaleza. No podés dar buen fruto cuando eres un mal árbol. No podés dibujar el fruto. No, se nota, se ve. Los frutos vienen y llevan tiempo, por eso es un fruto. Un fruto no es algo que aparece de hoy para mañana, te animo. Si hace poco estás en el Señor y estás un poco frustrado acerca de tu vida cristiana, bueno, si estás peleando con el pecado, ese es un buen síntoma. No podrías hacerlo si Dios no hubiese regenerado tu vida. El fruto llevará tiempo en tu vida, pero será natural. Se verá al final. Aquellos que quieres afectar con Cristo, cómo Cristo se ve en su vida, se verá, porque tu interior ha sido cambiado. Es una nueva criatura y darás un nuevo fruto. Pasará. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la concluirá. Tenlo presente. Pero no podemos simplemente tratar de cambiar el exterior. No estamos buscando perfección. No. Estamos buscando la dirección correcta. Eso es lo que buscamos. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí habla de los falsos maestros, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con lo que hacen, lo niegan. Nunca fueron creyentes. Y esto obviamente es una estrategia, es una tragedia, porque nadie es salvo por obras. Nadie puede ser salvo por algo que hace. Solamente somos salvos por fe en Cristo. Pero si tú eres un hijo de Dios, se va a notar la lucha que tenés con el pecado. Si tú eres un hijo de Dios, se va a notar que quieres vivir una vida recta delante de Dios, que quieres agradar a Dios, que quieres amar aún más a Dios. Si tú eres un creyente, al fin se van a ver tus frutos de verdadero creyente. Y vuelvo a repetir, la transformación es una transformación de adentro para afuera. Y los que están en tu entorno, tu familia, lo van a notar. Se van a dar cuenta pronto de que no eres la misma persona, porque el Espíritu Santo entró a tu vida y ha regenerado tu vida, ha cambiado tu naturaleza. Ahora no piensas igual, ahora no sientes igual, ahora no tienes los mismos deleites. Ahora tienes deseos nuevos para con Dios, para con tus hermanos. Algo cambió. No es que eres mejor,
No somos mejor que nuestros vecinos. No, la gracia nos alcanzó. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. Dice que los falsos maestros dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No es lo que dicen, es lo que hacen. Y yo creo, mis hermanos, ya terminando, que donde hay alimento espiritual, Dios va a enviar a sus hijos. Que donde hay alimento espiritual, Dios va a traer de distintos lugares a personas para que escuchen la palabra de Dios. Lo creo. Porque Dios quiere que sus ovejas sean alimentadas y Él va a traer a sus ovejas. Y los que quieren aprender las Escrituras se van a quedar, pero los que buscan entretenimiento se van a aburrir. Y no los vamos a retener. No vamos a producir ninguna experiencia para que se queden. Si usted quiere congregarse en este lugar, no va a recibir entretenimiento. Lo que va a recibir es instrucción semana tras semana, semana tras semana. Y los que quieren la palabra van a recibir la palabra. Y los que quieren aprender van a aprender. Y los que no quieren, bueno, hay muchos lugares donde pueden ser entretenidos. Muchos. Mira, hermano, en este púlpito pasan muchas personas a enseñar. Y te digo algo, no creas todo lo que decimos. Usted debe estudiar la palabra por usted mismo. Eso es lo que queremos enseñarle. Que usted pueda leer e interpretar la Biblia por usted mismo. Así que si usted no está yendo a una reunión, vaya a esa reunión porque le enseñan a leer las Escrituras. Los sábados, los jueves, los miércoles, en el Zoom, en todo lugar enseñamos la palabra del Señor. Ven al seminario, aprende las Escrituras. Venga, hay muchos lugares en esta iglesia para ser capacitado. Y quiero decirte algo, esta responsabilidad no depende de nosotros. En realidad, y al fin y al cabo, esa responsabilidad está en tus manos. Tú decides eso. El día que estés delante del Señor no vas a poder decir, no, fue mi pastor, no, que yo estaba en una iglesia. No. Tú eres responsable de tu alma y darás cuenta por ella. Amén. Le voy a invitar a los hermanos a que puedan pasar para la alabanza y luego vamos a participar de la cena del Señor. Los invito a ponerse de pie.